¿Quieres saber de qué manera la automatización puede impactar tu vida? Si es así, no te despegues y analiza lo que traigo a continuación. ¿Cómo estás? Por acá, Sador Mingo. Es un placer que hayas decidido aprender más precisamente sobre este concepto de la automatización. Este contenido en particular es como una mezcla entre una reseña de este libro y una cuestión de sesión práctica, sobre todo por el concepto que implica la automatización. El libro en cuestión es, lo muestro aquí, Sálvese quien pueda, de su autor Andrés Oppenheimer, el cual nos muestra cómo un futuro próximo nuestras vidas pueden ser impactadas por toda la cuestión de la automatización, específicamente en el ámbito laboral, cómo los trabajos del futuro pues serán muy distintos a los que en este momento estamos acostumbrados, cómo habrá nuevos trabajos, cómo otros van a desaparecer y cómo otros se van a transformar. Este análisis también lo puedes encontrar ya en el canal. Al momento de liberar este contenido particular, espero que ya se encuentre el análisis también. Y si no, te invito a que revises una vez que esté liberado, porque ya el análisis completo ya lo tenemos disponible también en el canal. Solo falta que la audiencia le dé el visto bueno para que lo publiquemos. Bien, si ya está publicado, olvida lo que acabo de decir. Y si no, es porque estamos esperando el visto bueno de la audiencia. Pero antes de todo esto, sobre todo para que tú tengas un concepto más claro, vamos a hablar del término de la automatización. Y esto me lleva a un contenido que hice hace muchos años, curiosamente. Antes de tener este canal, incluso antes de tratar temas de libros y otras cosas, hace mucho tiempo recuerdo que hubo un concepto que se me quedó muy marcado, que le llamaba este autor Daniel Pink las tres A's, ¿sí? Y hablaba de tres aspectos que eran las tres A's en su momento. Estoy hablando de hace quizá 8 años, 9 años, cuando me tocó conocer el concepto. Y las tres A se refiere a la abundancia, la automatización y Asia. Estos tres elementos. Por eso te digo que esta reseña, o más bien este contenido, es como una mezcla entre reseña y un poco de sesión práctica. Estos tres elementos es algo que hay que tener presente, porque ya forman parte de la realidad. Hace 8 o 9 años, cuando recién conocí el concepto, pues ya estaba, pero no estaba tan de manera natural implementado, ¿no? ¿Y a qué se refieren estas tres o estos tres conceptos? Hacia automatización, abundancia. Mencionaba Daniel Pink que en los momentos en los que el mundo se encuentra, la abundancia es algo que está presente. La abundancia se dice que no hay momento en la historia más abundante que este. Habrá personas que lo puedan creer, habrá personas que no. Sin embargo, lo va a llevar hacia un concepto, y es el concepto de los datos. Estoy seguro que en la historia no ha habido un momento tan abundante en relación a los datos como hoy. ¿Por qué? Porque ahora todo se mide, ya sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Tu reloj, tu teléfono celular, la ropa que traes puesta incluso muchas veces, las aplicaciones que descargas, los gadgets que compras, los asistentes virtuales, todo está de alguna manera recopilando tu información constantemente, y nos encanta proveerla sin saber qué va a pasar con ella. ¿No me crees? Analiza qué haces en Facebook, analiza qué haces en Instagram, analiza qué haces en tu red social favorita, cómo compartes a lo mejor tu opinión, cómo compartes imágenes, cómo puedes compartir videos, cómo compartes quizá puntos de vista, cómo compartes, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esa información, obviamente, pues hay alguien que la recopila, ¿sí? La abundancia de datos nunca ha sido tan predominante como en esta época o en esta etapa en la que nos encontramos. Después, los procesos de automatización. ¿A qué se refiere? Vamos a ver un poquito sobre el contexto de este libro. Se refiere a que el mundo va a estar cambiando de una manera mucho más acelerada. Y lo que antes estaba, digámoslo así, antes lo que veíamos de una manera segura, posiblemente ya en un futuro cercano no lo sea. Profesiones como la de médicos, abogados, profesiones como los que se dedican a la enseñanza, profesiones incluso
de fábricas, entre muchas otras, se van a ver fuertemente impactados precisamente por los procesos de automatización, por los procesos de los algoritmos inteligentes, por la inteligencia artificial, que va a entonces a cambiar la manera en la que el mundo funciona. Quizá, si no te has dado cuenta, analiza las diferentes eras del mundo, digámoslo así. Cómo el ser humano pasó de ser un cazador-recolector para entrar a una era agrícola. Ahí el mundo cambió totalmente. Después de la era agrícola llegamos a la era industrial, con la revolución industrial precisamente, y el mundo cambió totalmente. Después esto empieza a transformarse con la era de la información, ahora con la era del conocimiento. Y todos esos son procesos que de alguna manera fueron automatizándose, solo que ahora el impacto siempre es exponencial. ¿A qué me refiero? De una era a otra, se supone que la productividad se incrementa en una porción de 50 veces. Entonces ya tú ya no necesitas, si hablamos en cuestiones de trabajo, pues a lo mejor gente que hace un trabajo manual, repetitivo, que siempre es lo mismo, pues es algo que se puede automatizar. De hecho, menciona el autor Andrés Oppenheimer que los primeros trabajos que van a desaparecer son aquellos que son de rutina, son aquellos que no implican un mayor esfuerzo, sino siempre repetir los mismos patrones. Y aquí es donde la gente puede decir, bueno, a lo mejor un trabajo de gama alta, un abogado, ¿sí?, un doctor, o gente que requieren, digamos, una mayor preparación, se puede pensar que van a estar más a salvo, pero la cuestión es que tampoco. Cada vez más los algoritmos se hacen más inteligentes. Y esos algoritmos generan sus propios patrones de comportamiento. Y se van alimentando constantemente de su propio aprendizaje. Es decir, es algo que constantemente empiezan a acumular conocimiento que nosotros como seres humanos nos resultaría prácticamente, por lo menos en esta etapa, imposible de asimilar. Y esto puede ocasionar mucho ruido con personas que me ha tocado a veces cuando discutimos estos temas, que no logran entender cómo algo que no es humano pueda superar a algo humano. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que la historia se repite una y otra vez y hay que conocer precisamente la historia. Algo importante que menciona también Andrés Oppenheimer en su libro es el hecho que tenemos que trabajar mucho más si queremos nosotros prevenir precisamente o tratar de blindarnos lo mejor posible hacia el futuro. Tenemos que trabajar esas áreas que las máquinas en sí mismas no pueden hacer. Por ejemplo, la cuestión de las emociones, la cuestión del contacto humano, la cuestión de la ética, la filosofía. Mencionan ejemplos que dicen, si bien puede existir un robot que sea capaz de detectar mucho más rápido las enfermedades, que sea capaz de operar mejor que una persona humana, que sea capaz de dar mejor respuesta en relación a síntomas que alguien pueda padecer para generar un diagnóstico mucho más acertado, la cuestión es que el contacto humano es fundamental. Una persona que a lo mejor está predispuesta a una enfermedad no va a querer saber la recomendación o bien la retroalimentación de una máquina. Va a necesitar un contacto humano que lo logre encaminar en relación a lo que tiene que hacer. Aspectos, por ejemplo, como la creatividad. Menciona algo interesante. Se supone que entre más automatización exista, más bien, o dicho de otra manera, entre más trabajos se logren automatizar, desde la cuestión de la conducción, que ya es una realidad también, la cuestión de las tiendas minoristas, cómo tienden a desaparecer y todo se hace por medio del comercio electrónico, entre otras cosas, tenemos que estar conscientes que bajo un mundo también en cierta manera utópico que menciona un poco Andrés Oppenheimer, donde cada persona, si bien la automatización va a generar gran parte de la economía, entonces si cada persona recibe, dentro de las hipótesis que puede pasar, es que reciba una especie de pensión, ¿no?, una especie de sustento que lo lleve a vivir su vida, la persona va a necesitar saber qué hacer con su tiempo, va a necesitar saber qué hacer precisamente con ese tiempo libre que puede generarse. Y entonces las profesiones que van muy enfocadas hacia la creatividad, hacia entretener, hacia la cuestión de la enseñanza también,
son áreas de oportunidad enormes, porque las personas tendrán más tiempo y precisamente van a requerir saber qué hacer con ese tiempo. Y si tú les das opciones para que se logren entretener, digámoslo así, o logren pasar su tiempo libre dándote tu atención, o dándote su atención más bien, entonces tú ya estás de alguna manera previniendo lo que puede pasar. Es por eso que profesiones actuales como los influencers, que tan de moda están, tan queridos y tan odiados al mismo tiempo, es importante entenderlo, porque mucha gente no considera importante, por ejemplo, a los influencers, es que no hacen nada, nada más graban y simplemente están compartiendo cosas, pero tienen la atención. Es el punto. Y el mundo se mueve precisamente hacia donde la atención está. Hay que entender que muchas veces las personas logran quizá construir sus propios negocios, construir en base al esfuerzo real cómo algo puede crecer, y de pronto algo que pareciera que no tendría sentido genera mejores resultados que alguien que hace las cosas de una manera más tradicional. Sin embargo, recuerda que no hay buenos ni malos, simplemente el mundo se va transformando y las generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, pues ya son generaciones digitales y son generaciones que no están acostumbradas a esperar y son generaciones que se distraen muy fácilmente. El proceso de automatización va a llevar a las personas a volver a encontrar qué es aquello en lo cual puedan atraer la atención y sobre eso entonces generar estilos y modos de vida. Es importante asimilar qué es aquello que realmente puede impactar y sobre todo cómo nosotros poder prevenirnos en relación a todo este proceso y sacarle el máximo beneficio. Ya lo que te quiero comentar. Si te interesa más este tema, te invito a que revises mi canal. Espero que ya el análisis completo lo puedas encontrar ahí. Y si no, no desesperes, que muy seguramente dentro de muy poco tiempo ya lo vas a poder encontrar. Dime qué opinas, dime qué piensas y yo te espero del otro lado. Chao. ¿Te gustó esta información? Entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.